En este video vamos a seguir hablando sobre vectores en R. Tenemos esta función sequence que consta de tres parámetros. Se escribe SEQ. El primer parámetro nos va a indicar un límite izquierdo, el segundo parámetro un límite derecho y el tercer parámetro, en este caso, nos indica cada cuánto va a saltar en el intervalo para darnos un nuevo valor. Vamos a ver un ejemplo. Control Enter. Así que vemos un límite izquierdo de 1, un límite derecho de 10 y hubo saltos cada una unidad. Vamos a ver el siguiente ejemplo, la línea 2, Control Enter. Se despliega aquí en la consola una sucesión que va desde el -1 hasta el 10 y cada 1 salta. Vamos a ver esta sucesión, va a empezar en el 1, va a terminar en el 10 y va a saltar cada 2. Control Enter y obtengo entonces el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Tiene como límite el 10, así que al ir saltando de 2 en 2, al llegar al 9, el siguiente valor era el 11. Ya no lo colocó porque el límite se indicó que fuera 10. En este ejemplo de la línea 4, Control Enter, entonces nuestro límite izquierdo fue el 1, nuestro límite derecho fue el 100, pero como fue saltando de 2 en 2, de nuevo tomó el 99 como último valor porque el siguiente valor ya se pasaba del límite 100. En este caso sí vamos a obtener en la línea 5 todos los valores del 0 al 100, en este caso pares, incluyendo el 0, ¿no? Entonces Control Enter y obtenemos así de manera simple una sucesión. Vemos este otro ejemplo y vemos que vuelve a suceder el 99, que es múltiplo de 3, y el siguiente de la sucesión sería 102, 99, luego 100, 101 y 102, pero como el 102 se pasa del límite que yo coloqué, pues ya no aparece. Vemos que si ponemos un número aquí fraccionario, también funciona de la misma manera, así que yo puedo obtener sucesiones separadas por el valor que yo ponga aquí en el tercer parámetro. Vamos a ejecutar esta línea 8. Entonces vamos a ver cómo aquí funcionan unos parámetros de nuevo como límites. En este caso de esta función curve no es tal cual parte de lo que estamos haciendo, pero la función curve sirve para ver un gráfico si nosotros damos aquí la expresión. Podríamos obtener algo parecido con la función plot, pero en ese caso nosotros tenemos que decir sobre qué valores del dominio, sobre qué puntos vamos a evaluar la función. Entonces, para eso tenemos una pequeña aplicación de nuestra función sequence. Vamos a ejecutar esta línea 10, Control Enter. Ya sabemos que guardé en X entonces los valores que tienen como límite inferior el 0, como límite superior el 6, y que fue saltando de punto 5 en punto 5. Así que si ahora yo grafico este plot, esta es una función para obtener gráficos de X, de coordenadas X contra coordenadas Y. Mi parámetro de coordenadas X va a ser este vector X, mis coordenadas en el parámetro Y va a ser esta función aplicada al vector menos X. Si yo multiplico por un menos un elemento, un objeto X, que es un vector, vamos a ver qué sucede. Control Enter. Multiplica a cada elemento del vector por este menos. Y si yo aplico la función exponencial, la sombreo, Control Enter, estos valores que veo son la exponencial evaluada en cada uno de los elementos de X. Así que si yo grafico los elementos del objeto X contra estas alturas, voy a obtener un gráfico muy parecido a esta función curve. Noten que en la función curve, esta X es solamente una indicación
una especie de índice para la función curve. Pero la x que está acá abajo sí es la x que guarda elementos de este vector. Vamos a ejecutar la línea 11, control enter y control enter. Así que obtenemos un gráfico de valores de x contra la imagen que son precisamente estos valores de la exponencial evaluados en x. Yo puedo hacer más fina la partición de este intervalo 0,6 si aquí pusiera, por ejemplo, 0.05, en cuyo caso veamos aquí en el Global Environment que cuando ejecute esta línea 10, entera, control enter, ahora este vector va a tener 121 valores y son todos los valores del 0 hasta el 6 separados por 0.05. Y el gráfico que obtendría ahora es el siguiente, control enter, control enter. Así que está más tupido de evaluaciones. De manera extra, si yo aquí agrego el parámetro type igual a L con comillas o con comitas, le estoy indicando que quiero un gráfico de tipo línea y lo que va a hacer es evaluar los puntos, pero unirlos después con una línea. Control enter y obtendría un gráfico muy parecido al que voy a obtener con la función curve. En este punto, como hemos visto, hay varias formas de declarar vectores de valores que después van a ser útiles para diversas tareas. Una forma es con la función sucesión, que estoy estudiando ahora. Ya vimos anteriormente que podemos crear secuencias de valores que van siempre separados por una unidad, poniendo dos puntos entre el límite inferior y el límite superior. Y también ya vimos la función combinar o concatenar. Vamos a ver que estas tres primeras formas son equivalentes para obtener esta sucesión que va del 1 al 10. Vamos a ejecutar la línea 15, control enter, la línea 16, control enter, la línea 17, control enter. En todos los casos pude haber almacenado estas sucesiones en alguna variable para su uso posterior. También en estos tres casos obtuve idénticamente el mismo vector numérico. Y ahora vemos una cuarta manera. Este tercer parámetro de la función sequence se llama el parámetro by y quiere decir por cada cuánto va a estar haciendo las particiones. Pero si yo coloco en vez de ese parámetro otro parámetro que empieza así, que bueno, se escribe len, que viene de longitud o de tamaño, le voy a decir a R que me cree una sucesión de valores que van del 1 al 10, pero particionada en 10 partes iguales. Por tanto, si yo ejecuto del 1 al 10 en 10 partes, voy a obtener, control enter, la misma sucesión de valores, ¿sí? ¿Qué pasaría si aquí en vez del 10 pongo 5? Control enter. Obtengo ahora 5 elementos, solamente un objeto de 5 elementos cuyo primer valor es el 1 y el último es el 10. Así que me dice cuántos valores tengo como máximo y la partición la calcula en automático para que me dé como resultado 5 valores en este objeto. Si yo hubiera puesto el 5 solamente aquí en la línea 15 sin indicar qué parámetro es, por default el programa va a creer que es el parámetro by, así que va a crear una sucesión del 1 al 5 donde estén separados por 5 o se estén dando saltos de tamaño 5 y vean lo que obtengo. Obtengo solamente dos elementos, el 1, que es el límite inferior, 1 más 5, 6, pero después 6 más 5, 11, y como supera el límite 10, ya no apareció. Así que el default es el parámetro by, pero yo puedo crear sucesiones
de el tamaño que yo quiera de elementos, con un límite inferior 1, con un límite superior 10, y que se parta en 5 trazos o 5 tramos la sucesión. Más propiedades sobre la función sequence, pues la pueden encontrar con la ayuda. Como en cualquier función pueden colocar este signo de interrogación, la palabra, control enter, y se va a desplegar la ayuda. A veces aquí abajo, depende de cómo tengan configurado lo que aparece en estas ventanas. Bien, voy a dejar Global Environment aquí y vamos a hacer unos pequeños ejemplos para ver otro tipo de usos de esa función sequence. Vamos a ejecutar la línea 22, control enter, y aquí tenemos una función que tiene que ver con la palabra repetir. Así que si aplico esta función a Eduardo, lo que voy a obtener es un nuevo vector donde los elementos de Eduardo se repiten y se concatenan al mismo tiempo en 52 ocasiones. Vamos a ejecutar la línea 23, control enter, y podemos ver que aquí ya tiene HT un vector del 1 al 364, y eso corresponde pues a 7 por 52. Así que tomó los valores de Eduardo, los coloca y luego los concatena con de nuevo el vector Eduardo, y así lo hace en 52 ocasiones. Es una forma también a veces útil para generar vectores de sucesiones de valores si estos tienden a repetirse, si tienen algún patrón de repetición cada cierto número de elementos. Si queremos calcular el tamaño del vector, recuerden que también está la fórmula length, control enter, y ya nos dice que son 364 elementos. Y este comando y el que sigue es para graficar justo estos elementos de estas alturas que guardó HT, simplemente para visualizar el patrón de repetición. Voy a aprovechar y voy a generar aquí un dominio que vaya del 0 al 1, particionado en 364 elementos. Control enter, y los voy a graficar contra los elementos de HT. Control enter. Y aquí alcanzo a ver claramente cómo está el patrón de repetición que obtuvimos al decirle que los elementos de Eduardo 66885500 se repitiera en 52 ocasiones. Todo eso con la función repeat.